Bienvenidos, me llamo Jonas y junto a Chispita, mi bicicleta, me lancé a una aventura que muchos considerarían una locura. Cruzar Europa, desde España hasta Dinamarca, en 2 ruedas, recorriendo unos 3000 kilómetros. Sin planes detallados, sin saber dónde dormiría cada noche, viajaba con mi tienda de campaña y cocinándome yo mismo. Cada día era un desafío nuevo que ponía a prueba no solo mi resistencia física, sino también mis miedos más profundos, mi capacidad para vivir con incertidumbre, para decidir el camino sobre la marcha y sobre todo, para escuchar mi propia intuición y abrazar lo desconocido. Pero esto no fue solo un viaje, fue una prueba constante donde cada error y cada acierto me llevó más lejos de lo que jamás imaginé. Quédate y descubre cómo esta ruta cambió mi vida para siempre. Y sobre todo, deseo que mi viaje te motive a dar el primer paso para conseguir tus propias metas. Je suis en France. Ya estoy en Francia. Francia me recibe una buena cuesta. Ya entré. Dios. Ahora sí, voy a bajar a ver el mar y a ver qué onda, a dónde duermo hoy. Miraré el pronóstico. Alegría, emoción. Mira esto. Dios mío, qué bien voy a dormir esta noche. Parece que he pasado el tren. Sí. Yo no sé quién coño ha construido esta carretera. Oye, ¿por qué me manda el mapa por aquí? Ahí viene el tren, mira. El día ha venido bien. Sí, bajando por la vía verde. Ahí está. Vamos para allá pues, para arriba, mira, yo voy para arriba. Ay Dios, hasta allí. Pues que hay una pendiente muy gorda hoy. ¡Ah! Dios mío, son rompepiernas, ¿eh? Mirad eso, cómo baja, es que ni se ve la parte de abajo. Oh, Dios mío, y todavía me queda, es como que nunca termino. Después de esa subida, mirad lo que viene. Una bajada, sí. Pero ya veo el mar. Sí, veo el mar. Mira, ahí está. Llega al Atlántico. Ahí, justo ahí. Esa partecita ahí. Ah. Dios, qué hermosura. Sí, si miráis atrás, mira, es como que... ¡fua! Mira, man. Mira, ahí está la playa. No lo creo, te lo juro. Aquí ya saliendo del camping, hoy me estoy dirigiendo hacia el norte. Hoy tocará Biarritz. Es una zona bastante poblada, así que nada, con calma me lo voy a tomar y nada, como pequeñas etapas iré. Hoy como que el objetivo es pasar Biarritz. Llegamos a Francia. Que se meta con sus quesos. Y ahí estaba yo, en tierras francesas, sin entender bien el idioma ni cómo moverme por sus caminos, con muchas dudas, pero también con una emoción difícil de explicar. Todo era nuevo y aunque daba vértigo, también tenía su magia. Nuevos paisajes, nuevos sabores, nuevas caras. Francia se abría ante mí como un libro en otro idioma. No lo entendía del todo, pero estaba listo para leerlo, con curiosidad, con respeto y con la bici como guía silenciosa. Me cuesta creer que estoy cerca de la costa y que ya estoy en Francia. Dormí súper bien, llovió un poquitito por la noche. Arranqué sobre las 10, ya son casi las 11. Paré a comprar temas de desayuno. Sí. Y ojalá esta noche podamos acampar un poquito más al norte de Biarritz, a salir de ciudad y de cantidad de gente. Este es el objetivo de hoy. Y de ahí dormir, si puede ser, cerca de la playa hoy.
Conocí una pareja de alemanes y ahora no sé por qué estaba cantando la canción de Du hast mich. Sí, una pareja muy bonita y nada, me cargaron el powerbank durante la noche para poder seguir la ruta y poder seguir navegando, grabando y teniendo comunicación, ¿no? La arquitectura está cambiando y todo. Sí. Villa Luisa. Lo único que no para de subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Con esa vez igual que hermano. Francia me estaba dejando buenas primeras sensaciones. Tenía ganas de conocer su gente, su comida, su ritmo. El día estaba siendo duro, con buenas cuestas y la lluvia siguiéndome de cerca. Y aunque sentía algo de miedo por acampar libremente, sabía que esa incertidumbre se resolvería cuando llegara el momento. Perro. Ya pasé Biarritz. Estaba mirando el pronóstico y otra vez lluvia. Parece que me esté siguiendo la lluvia o qué pasa, pues. Te lo juro, ¿eh? Es siempre... A veces como que sí. Además hoy es un día de esos que, bueno, pasar por una ciudad ya es complicado, creo. Nada, le hablé a 3 personas de Warm Showers. A ver si hay suerte, me contestan. Ya que otra vez cae lluvia y bastante. Confirmado. Un warm showers para esta noche. Así que súper bien. Lo único, pues bueno, me quedan 40 kilómetros hasta allí. Y Francia es... Sube que baja, que sube que baja. Ay, pues súper contento, la verdad. ¿Cómo puede cambiar el simple hecho de tener una cama? Y bueno, la verdad que apenas he parado a comer. Vengo yo aquí pensando, ¿no? La capacidad del cuerpo, ¿no? A adaptarse a cada momento. Creo que lo importante es la manera en la cual llegamos a ver las situaciones en las cuales transcurrimos y llegamos a pasar ese tiempo, ¿no? A veces me entran ansias del tiempo, del clima, de qué será. Pero al final siempre acabamos resolviendo de una u otra manera. Esas son las decisiones en las que tomamos y el esfuerzo que ponemos en cada circunstancia, la cual llevará a un resultado bueno, ¿no? Y es difícil expresar el poder de estar solo y vulnerable ante todo. Una pareja me había aceptado por Warm Showers y con el clima como estaba, me sentía muy afortunado. Pedaleaba hacia su casa con gratitud, sabiendo que esa noche tendría un techo. Qué placer me daba saber que me esperaba un lugar seco y cálido. Mientras tanto, bordeaba la costa atlántica, rodeada de bosques, muchos pinos, el aire húmedo y esa mezcla de cansancio y alivio
que solo el viaje puede dar. Veo alrededor, ¿no? Y sí que hay mucha naturaleza, pero también existe destrucción también, ¿no? Una cantidad de tala de árboles, que es increíble, o sea. Es que podría estar así días y días y días. Así, planito, lleno de bosque. Ojalá sea así hasta Copenhague. En unos 10 kilómetros ya llego a casa de Valerie y venía pensando, qué rico empezar a probar nuevos platos, ¿no? La verdad que estoy ilusionado de probar nuevos platos, y porque al final también se viaja con el sabor, ¿no? Y nada, ahorita venía pensando en eso, ¿no? Ay, sí, quizá en un queso, sí, no sé. La verdad que soy buen comedor, como dice mi madre. Y le he comprado a estos niños de atrás un sticker, sí, de Santa Cruz. Por 1 euro, están haciendo negocio a los niños ya. ¿Cómo se llama? Espérate. Valerie y George, vale. Valerie y George. Nada, en 5 minutos llego. Hoy ha sido un día bastante largo, 70 y pico kilómetros, viento de cara. Y bueno, cruzar Biarritz fue duro, ¿no? Hay que estar presente en mucho. Sí, ha sido zona de sube y baja. Y los últimos 30 kilómetros han sido más planitos, así que nada. Pero bueno, agradecido porque esta noche viene de España, viene del sur, viene tormenta. Estoy. Mirar este sitio. Aquí con la duchita. Ay Dios, sí, un sitio hermoso que me han dejado Valerie y George. Feliz. Voy para la ducha.
buen clima, mate rutero y cerca de la costa. Me acuerdo de esos domingos en el food truck en Copenhague, con esta música. Buena gente. En 60 metros, Sí. gira a la izquierda. Hoy el pedaleo va por ellos, pues. Era domingo y se sentía en el aire. La gente disfrutaba de los pequeños placeres, paseos, naturaleza, tranquilidad. Me preparé un mate y puse folclore argentino. Me vinieron recuerdos de cuando trabajaba en un food truck en Copenhague con un grupo de argentinos. El día estaba espectacular. Agradecido por la hospitalidad de Valerie y George, seguía pedaleando, buscando un buen lugar para hacer acampada libre. Quiero decir que esta zona del Aurovelo 1 está cerca de la costa atlántica de Francia. Está bien preparada. Mirar todo esto. Son zonas de camping bastante adaptadas como para los surfistas que vienen, ya que está en la línea costera y hay buenas olas. Y luego también va paralelo al Aurovelo 1. La verdad que es un placer poder estar conduciendo por esta belleza, con tanta naturaleza y con tu propia vía, sin tráfico de coches, ¿no? Simplemente eres tú y la ruta. La verdad que sorprendente esta infraestructura que hay aquí en Francia. Sí. Ahora, sí, estamos a marzo. Al estar en marzo, todos estos, ¿ves? Todos estos camping están cerrados, la gran mayoría, porque me parece que tienen como una legislación que tienen que cerrar 3 meses al año o algo así, me dijeron. Sí, me las veo peludas en el momento de buscar un sitio donde dormir. Si fuese el camping, si estuviesen todos abiertos, pues sería más sencillo, ¿no? Ya que un camping, pues bueno, son accesibles, al fin y al cabo, entre 10 euros podría tener un camping, pero bueno, mirad qué grande es este. Y sigue, sigue, sigue. Y como estos, hay muchísimos en la ruta. Tras la tempestad de ayer por la noche, se ha quedado un día súper bonito, humedecido un poco, ¿no? Huele toda verde. Y nada, voy bordeando la costa, pero es increíble los bosques, además el silencio y la vida propia que tienen, ¿no? Los bosques son como un misterio al final, ¿no? Tienen su propia esencia, se podría decir así, ¿no? Y es una esencia que te habla, que es algo misteriosa, al mismo tiempo te clarifica, ¿no?
Sí, hoy me voy a cocinar porque ayer la verdad ni comí apenas en el camino, así que hoy sí toca un cuscús con verdurita. ¡Feliz domingo! Haré a comer un poquito de cuscús, un champiñón, cebollita, ajito, bien rico la verdad, con unas especias. Tomé un café, llamé a mi madre también, hacía días que no hablaba con ella, así que un placer escucharla y verla bien. Ahora anda haciendo pulseras, ahora os enseñaré algunas que me regaló. Pasé por un pueblo, pero al ser domingo está todo cerrado. Tengo para comer, sí, lo único solo de fruta me queda una manzana y tengo un champiñón, cebolla, patata, puedo hacer alguna sopa y para desayunar tengo, así que bueno, sí, pasar hambre no me pasaré hambre, pero sí me hubiese gustado comprar algunos frutos secos de más y eso, pero bueno, pasaremos. Voy hacia una playa, a ver si cabe la posibilidad de encontrar un spot lindo hoy y acampar. Mira, yo estoy por aquí, ¿vale? En esta zona de aquí y estoy súper cerca de la playa que está aquí, pero sí, luego aquí hay un pueblito. He visto que había unos caminos por aquí para entrar, pero ¡pua! La verdad que los caminos están llenos de arena, como si fuese. Entonces voy a probar a ir hasta el pueblito y a ver la accesibilidad desde la playa. Bueno, sí. Voy a dejar la bici por ahí, un segundito. Y voy a entrar por aquí. La verdad está bastante arenoso. Veo pisadas. Quiere decir que hay, sí. Ahí podría ser un sitio. Esta zona de aquí está despejada. Estoy en búsqueda como de algún spot para acampar. Justo recién vi uno. Bueno, aquí hay cenizas, pero no son recientes. Sí, cerré. Justo fui a volver a cerrar la bici. Sí. Aquí quizás, pero muy inclinada. Por allá, quizás. La verdad, todo hay que decir que sí, esto de no saber dónde uno va a dormir, sí, en esa búsqueda, qué spot es el mejor, sí, hoy por suerte el clima parece que está favorable, pues siempre uno busca esa intimidad, ¿no? Pero los caminos que son accesibles son los que son accesibles al ser humano. Y los que están más salvajes como que cuesta acceder con la bicicleta. Pero bueno, voy a seguir un poquitito confiando siempre. Bueno, encontré un sitio. Es como un parking, yo creo que es el parking de la entrada de una reserva. Pero bueno, he visto que hay un techito, me podría poner detrás, digamos, que no estaría muy visible. Ya he hecho 45 kilómetros hoy, estoy como a 5 minutos de Mimizan. Ojalá lo pronuncie bien. Voy a ver un poquitito el pueblo, a ver qué onda. Sí, son las 3:30 y de ahí, bueno, de ahí decidiré un poquitito si seguir o no, pero ya hay un sitio mirado, el por si acaso que le llamo yo.
Me desperté en la entrada de una reserva natural. Ayer le pregunté a un par de parejas si podía acampar y me dieron el visto bueno. Iba a montar la tienda detrás de esa caseta, pero vi huellas de jabalí, así que dormí dentro, bajo techo. Mi primera acampada libre en Francia, un miedo menos, una etapa superada y poco a poco también me iba superando a mí mismo. ¡Qué peste! Esta es la fábrica de pimienta que me comentaba George. Sí, que molestaba la verdad bastante al pueblo de Mimizan. Pero bueno, no lo sabía qué olor pega eso. Pimienta pura en la nariz. Hay veces que hay estos baches, bueno, a veces, al menos los marcan algunos, a causa de las raíces de los árboles, muchas veces, y si no te enteras, como ahí, hay un bulto y allá atrás que ni te digo. Si no estás muy atento o estás escuchando música, ¡pa!, te suena todo el equipaje y toda la bici. Hoy dormí entre bien y mal, se puede decir, porque ha sido la primera noche de acampada hoy, libre, en Francia, y vi que habían unas marcas, era como el parking de una reserva natural, y vi que habían unas marcas de unos jabalíes, y decidí entonces meterme como dentro del refugio, digamos. La verdad que he dormido con el silbato. También a veces son los miedos adquiridos de la gente que vas cruzándote, porque por ejemplo George me dijo, ten cuidado porque hay jabalíes, ¿no?, por la zona, y quieras o no, es una precaución que esta persona me da para que yo esté bien, pero al mismo tiempo, ¿cuánto de eso absorbo yo y lo mantengo en mí, ¿no? Entonces como que he mantenido la noche con el oído bien parado, ¿no? Pero sí, más allá de eso, estaba escuchando el mar de fondo. No sé bien a dónde dormiré hoy, pero bueno, ahí vamos pues. Nada, me encontré con Jade, una viajera que va andando lleva una semana andando y se dirige hacia Oporto. La verdad que increíble lo que hemos podido compartir un ratito. Paré en la tienda a comprar alguna fruta, algunas cositas, y nos pusimos a hablar, y la verdad que la mejor de las ondas, anima ver que está gente haciendo lo que ama, lo que le apasiona, lo que le llama, ¿no? Y compartir experiencias. Bueno, me ha compartido una aplicación para dormir como en los jardines de la gente, con la naturaleza, bien económico, así que nada, quizá esta noche lo pruebo. Sí. La verdad que está haciendo un día hermoso. Me crucé con Jade, viajaba a pie, con una gran mochila y una sonrisa enorme. Su energía era liviana, auténtica, y me inspiró. Sin decir mucho, me recordó por qué estoy en este viaje. A veces basta una persona así para recuperar el rumbo. Gracias, Jade. Bueno, ahora sí que sí. La baguette y el queso. Hemos llegado a Francia, por fin. Bueno, aquí haré a descansar un ratito. Y nada, gracias a Jade, a esta francesa que va caminando hacia Portugal. Sí, me ha pasado este sitio Camper Space. Me parece que es especial aquí en Francia, y básicamente es gente que da su jardín como en alquiler, digamos, ¿no? Así como una parcela. Así que nada, justo recién lo hice, y más que nada para probarlo, ¿no? Para ver cómo es la experiencia, y si la experiencia pues da sus frutos, y creo que sí será así porque ya me lo recomendó ella. Pues quizás lo pruebo en algún momento también en Francia, ¿no? En la ruta. No es que hoy haga mal tiempo ni nada, pero bueno, quiero probar, ¿por qué no?
y así lo tengo presente y tengo esa aplicación ya para siguientes momentos, ¿no? Me quedan solo unos 25 kilómetros para llegar a casa de Will. Francia en sí está siendo smooth, está siendo bien, porque tiene bastantes ciclovías, pero cuando no tiene las ciclovías ni una carretera como la de aquí atrás, que viene sin el shoulder, sin el arcén, digamos. Ay, Diosito, no sé si es porque es hora punta, son las 3:30, o esta carretera o esta zona, pero la verdad que pasan pegaditos. Nada, serán esos kilómetros. Estaba atravesando la peor carretera en la que había estado, sin arcén, con coches rozándome al pasar. El miedo era constante. Tuve que detenerme varias veces solo para respirar y sentirme a salvo. Aquello fue una auténtica pesadilla, un tramo en el que pedalear se volvió puro instinto de supervivencia. Si veis toda esta carretera rectísima, pero sin el arcén. Oh, me está calentando esto, de verdad. Me está calentando porque sí, ¿por qué no dar un poquito más de distancia, no? Con ganas de que termine ya esta carretera. Me voy a poner el chalequito. El chalequito parece... Ay, Dios mío. Aquí todo sexy. Con chalequito. Pura vida. A sonreír a la vida, pues. Gratitud. Ay, a seguir pedaleando. Me pregunto yo por qué pedaleo, ¿no? ¿Por qué estoy yendo hacia Copenhague en bici? Con lo fácil que es coger un bus. Hay un bus. A ver si también sería más fácil. Coger un avión. 3 horas y media estás. Ya son casi, ¿qué? No sé, 10 días, 11 días que estoy en la ruta y poquito a poquito me va cayendo la ficha, ¿no? De por qué estoy pedaleando. De vez en cuando me voy echando este aceite Energy. Ya hace como un par de años que lo utilizo y para momentos de estrés. No os voy a engañar, los peores 20-25 kilómetros que me he pegado en todo el viaje. Es que es... Sí, ya no sé si ponerme más a la derecha o ponerme más a la izquierda, pues que me pasan súper pegados. Siento que es una falta de respeto, ¿no? Porque digo yo, bueno, si me pongo más a la izquierda tendrán que frenar, ¿no? Pero hay algunas circunstancias que... Bueno, nada. 4 kilómetros ya para salir de esta carretera, mira. No tienen arcén, no tienen nada. Después de la peor tarde del viaje, esa carretera peligrosa me dejó agotado. Pero el día aún no terminaba. Me dirigía al jardín de Will, donde pasaría la noche. Era una experiencia nueva para mí y sentía que debía estar abierto a eso. Este viaje me exige adaptarme, soltar el control, superarme un poco más cada día. Estoy a punto de llegar al sitio este de Camper Space. En 50 metros, estarás en tu destino. Thank you.
Bonjour, Will. Bonjour. Os explico un poquitito la experiencia en Camperside con Will. La verdad que Will, la mejor onda, sí, lo único, pues bueno, la aplicación, la website, es una website, está en francés y no se podía traducir y bueno, la cuestión que acampé allí y todo bien, ¿no? La verdad que con un punto de electricidad, con un punto de agua, eso se agradece, pude hacer un poquito de mantenimiento para seguir en ruta, pero claro, él se ha ido a trabajar a las 7 de la mañana, a las 7 y cuarto. Yo por la mañana tengo unas necesidades básicas, ¿no? Como que para ir al baño, el número 2, como un reloj, me levanto y tal. Luego durante el día ya varía, pero el sentido de, no sé, no poder utilizar el baño, es así que me ha matado. Voy a ver las siguientes veces si existe un baño, digamos, exterior, ¿no? Ya que te ceden un patio, ¿no? Te ceden el baño, ¿no? Pero quizá en la descripción pues aparece un poco más detallado si existe baño, los horarios o lo que sea, ¿no? Pero claro, me he visto en la circunstancia de estar haciendo esas necesidades en su jardín, en una bolsa, ¿no? Y nada apetecible, la verdad, después del cafecito de la mañana. Pero bueno, nada, seguimos en ruta, todas son experiencias. Pero bueno, son cosas que hay que valorar para próximas estancias o las cosas que te dan, ¿no? Por eso, en Camper Space. ¿Hablas español? Perfecto. ¿Qué tal? Ahora hacia el norte, Carcans. Sí. Estoy viendo dónde dormir por allá arriba. Veo que están los lagos. Sí. ¿Y algún sitio bonito para mirar al norte? Ok, dame un segundo. Ok. Vamos a ver el mapa. A ver si. Me llamo Jonas. Encantado. ¿Todo bien? Ok, mira, porque estoy pensando, estaba mirando de ir hasta Carcans, sí. Ok, y poder dormir quizá por aquí o buscar un camping por aquí. Sí, hay lugar, mais est-ce que hay una cosa que se debe de ver? Attends, sí. Le bassin. Ok, tú estás aquí, là, y allá tiene la duna de Pilar, al lado del agua. Okay, es okay. Tú estás como una diga. Ajá. La pista es una diga y como así tú estás en la parte de tu veo la agua o no, porque hay veces se retira también, sí. Depende de la marea. ¿Y para el norte? Ostricultor en los pequeños puertos donde tú puedes comprar ostra y bueno, es menos caro cuando tú te le abres, pero tú puedes, está lindo porque tú puedes ver la dune y la selva. Está muy, todo junto, muy, sí. Aquí todo verde, Francia está muy verde, la verdad. Sí. En Francia tenemos solamente problemas de agua aquí. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Sí, no. Que pases buen día y nada, un gusto. Bueno, justo me estaba cortando las uñas y viene, sí, pues las tengo largas y te puedes, además andando con la bicicleta, siento que estás todo el rato tocando equipo y cosas. Y si las llevas un poco largas como que se te pueden doblar hacia arriba. Nada, justo estaba, sí,
con eso, cortándome las uñas. Ya ha venido un hombre que también, sí, le gusta la bicicleta, que ha hecho bastante. Y nada, me ha comentado algunos sitios donde poder ir, más que nada como en Arcachón. Pero bueno, yo me estoy dirigiendo más hacia arriba, hacia el norte. Así que nada, sí. He estado mirando warm showers para hoy por la noche, como para ya parar un día a descansar. Pero tampoco he visto nada. Pero bueno, veo que el clima tampoco está mal. Mañana pone como un poco de lluvia. Pero sí, siento que, bueno, sí, quizás, bueno, ya iré viendo conforme pase el día. Ya se irá viendo conforme, ¿no? Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va, vous? Oui, je suis un cycliste espagnol. Oui. Ok, je voulais. Je parlais un peu français. Je suis un cycliste espagnol et je base au Danemark. Ok. Ouais. J'aimerais manger juste une huître, si vous Ah, plaît. Si. là, j'en ai pas. Faut aller à Andernos. Andernos? Ouais, la commune est juste après. Ah Et là, vous allez trouver. Vous allez trouver. Nous, on ne fait pas là, dégustation. non, juste une. Une, vous voulez la manger? Yeah. Allez, je vous You en know? prie. Bueno, yo creo que sí. Ah. La la. Now it's missing champagne. Yeah? Champagne. Ah oui, là. Oh, voilà. C'est ça, Teams. Oh, merci. Oh, Allez-y. merci. Vous en voulez une autre? Une autre? C'est bon ici. Oh. Allez, je vous en ouvre une autre. Oh. Yeah. Oh, voilà. Hace tiempo. It's just like years and years without eating. C'est bon. C'est bon. T'as donné la coquille. Ok. Oh. Merci, monsieur. Y'a rien. Yeah. Je suis avec la vélo. Depuis France. l'Espagne. Yeah. Bien. Bien 12 days D'accord. from Barcelona. Ouais. And après, France, Belgique, oui, quand Holland, même. Ah oui. and Germany, and Denmark. Oui, D'accord. oui, oui. 2 months. So. Ça fait les kilomètres. Yeah. Que ça fait les kilomètres. Je suis là avec la maison, Ouais. la tente, Ouais. le feu. C'est bien que c'est bien. Oui, oui, oui. Eh bien, bon courage alors. Crazy. Yeah, it's a nice place, it's beautiful. Ouais, c'est joli. C'est Ouais. très joli. C'est joli. Ici. Oui, oui, oui. Oh, l'Espagne, c'est beau aussi. Ah oui, oui, oui. Oui. Je voulais pas dire. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Yeah. C'est bon. Ah, merci, monsieur. Allez, bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ay. Sí. Vamos, una ostra, no, 2 ostras me acabo de comer. Son las 11 de la mañana, aquí en este lugar. Uy, qué rico. Ay, no me lo creo. La verdad que... Ay, saben a mar. Como podéis ver, toda esta zona sí, es a la cosecha de ostras.
creo firmemente en el valor de la comunicación y de que el viaje, sí, lo conforma todo lo que nos rodea, los paisajes, los elementos de la naturaleza, sus animales, su fauna, el clima, que hace el carácter del ser humano, ¿no? Pero nada, con el sabor de ostra en la boca, el hombre, sí, el simple hecho del contacto del ser humano a ser humano, con una sonrisa de un momento, se lleva uno una energía que es volátil y que para mí el viajar está siendo ese cortar el miedo a preguntar, cortar el miedo a interactuar. Si siempre se hace desde un lado de amor y respeto, creo que podemos ir muy lejos, podemos llegar muy lejos, tanto con la naturaleza como con los otros seres humanos. Todo, creo que con amor y respeto uno puede llegar muy lejos. Bueno, paré a un Netto, compré una baguette, algo de fruta, sí, y también como albicot secs, sí, para el desayuno. ¿Qué me ha traído a mí hasta aquí, hasta este momento, no? Vengo unos años atrás como agradecido por todos los eventos que me van sucediendo. Han habido algunos que no han sido tan buenos, pero han sido de gran lección en la vida, ¿no? Y me pregunto, ¿hacia dónde me llevará esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Sí. Venía este año pasado haciendo un podcast, el podcast de Somos Equilibrio, entrevistando a gente muy bonita alrededor de diferentes países y antes fue el Círculo de Hombres y antes, pero es ahora que estoy aquí con la bicicleta, ¿no? Y hacia dónde me llevará después, me pongo a meditar, ¿no? Sí. La verdad que no sé si seguiré con estas aventuras, con esta metodología de viaje, pero la verdad me siento ahora como cada día más adaptado a esta metodología y como que sí, como que todo está bien, ¿no? Aunque hay momentos complicados, pero también hay momentos de gratificación. Y la verdad pienso, ¿no?, en el momento de llegar, por ejemplo, a Copenhague, que tengo ahí a mis amistades, a mi familia elegida, ¿no? Y a Ámsterdam también, que pararé, sí, a ver a Blanca. Tengo ganas, la verdad, de ese abrazo cálido. Y ahora, aquí mismo, mirad. Bueno, recién paré a comer, pero no me di cuenta cuando paré y me puse a cocinar que estaba esto. Aquí detrás, una construcción, menudo ruidera. Nada, sí, por algo será. Así que nada, voy a activar y voy a ir a una pastelería que hay por aquí, comprar un dulce si está abierto, que está por allá, y nada, y seguimos la ruta. Vengo aquí en esta recta con un Psytrance.
La verdad tengo unas ganas de pegarme un bailoteo. ¿Qué ni os imagináis? Dejé al lado una basura, dejé un platito y 2 tuppers que no estaba utilizando para permitirme tener un poquito más de espacio, ¿no? Porque a veces siento que estoy como falta de espacio. Así que nada, redistribuyendo y viendo qué cosas son necesarias y menos necesarias, ¿no? O cuáles he usado y cuáles no, ¿eh? Toda la zona estaba llena de jabalís. Fui a preguntar a los bomberos, incluso a una pareja, si podía dormir en su garaje, pero nada funcionaba. Me acerqué a un lago, pero los jabalís dominaban el lugar. No quería estar tan expuesto, tenía algo de miedo. El sol ya bajaba y no encontraba dónde quedarme. Hasta que vi en el mapa un embarcadero. Era mi última opción y decidí confiar en el instinto. Creo que voy a dormir ahí, en ese sitio, ¿no? Y mirar esto. O allí, no sé, estoy pensando. Este sitio es hermoso. Sí. Wow. Súper guapo. Aquí estoy con una baguette, algo de comer. Sí. Creo que voy a dormir por ahí, que hay un techito. Sí, ahorita después de comer. Bonito día, pues. Aquí estamos ya. Bueno, buenos días. Al final dormí aquí. Sí, por la noche había el sonido del agua. Ahora ya se ha calmado. Luna casi llena y por ahí saliendo el sol. Hoy creo que tocará mojarse. Nada, dormí aquí en el embarcadero y por la noche no sé si ha venido un ratón, un gato, un jabalí, pero ha venido de visita. Por suerte pude encontrar este sitio, la verdad muy tranquilo. Por la noche estaba la luna llena, iluminando todo el lago, se escuchaba el agua. Ay, Dios mío, rico. Nada, hoy toca lluvia, ya me estoy preparando un poco. Y nada, justo hoy me han aceptado como a unos 50-60 kilómetros al norte, en Warm Showers. Así que contento porque llevo ya, no sé si unos cuantos días acampando y apetece, y más con un día lluvioso, pues poder llegar a un sitio y poder pegarse una duchita caliente. La verdad que esta organización de Warm Showers es única, es un poder precioso, ¿no? De la unión de un mismo grupo de gente que ama lo mismo y sabe las necesidades y los deseos y el compartir, ¿no? Creo que sí, muy bonito. Hoy estoy como el clima, entre estos bosques. Al final uno mimetiza con el tiempo, ¿no? Hoy dejé una chaqueta, un suéter así como de lana, porque me estaba ocupando mucho espacio, y hace como 10 días dejé otro. Sí, voy dejando cosas atrás, materiales para que no me pesen. Hay un par de tuppers, un plato y me venía la metáfora, ¿no? Porque tenía 2 suéteres, uno que ocupaba poco espacio y era feo, y uno que ocupaba mucho espacio y era guapo. Me deshice primero del que ocupaba poco espacio
mirando solo la que es la parte exterior de la belleza. Y yo me he tenido que deshacer del que es guapo. Así que ya no tengo ni uno ni otro. Pero si te digo la verdad, mosquito en el ojo. Ay no, espérate. Shit. Cabrón. Eso que no iban las gafas, Jonas. Mierda. Ay, Dios mío, los mosquitos. Bueno, a lo que iba. Ahora no tengo ninguno de los dos. ¿Qué es lo que hacemos, no? A veces en nuestra vida elegir por la belleza quizá exterior antes que por su utilidad o su durabilidad, ¿no? Creo que tanto en relaciones como en materiales, como en coches, casas, amistades, trabajos, fijémonos más en lo de dentro, ¿no? Y en su utilidad y en su durabilidad, más allá de comprar, usar, tirar. La verdad que me ha dolido dejar los suéteres estos. Les he dado un abrazo, les he dado un beso y hasta luego, ¿no? Ojalá alguien los pueda utilizar. Ahí los dejé para que si tengan una segunda vida. En búsqueda de un boulangerie, para comerme un pastelito, yo creo. Wow, miren esto. Mirad esto. Oh, mierda, se me destrozó. Bueno, era una tarta de citronela y un flan hechos ya. Pero vamos. La verdad, oh fuck, se me rompió. La verdad que se me rompió. Acabo de cruzarme a un ciclo viajero a Publio. Ahí compartimos Instagram y eso. Se está dirigiendo hacia Lisboa, yo creo, sí. Y nada, ahí estuvimos charlando tal y cual. Y sí, no, él apenas iba cargado, ¿no? Con 2 alforjas. Y yo con todo lo que voy, la verdad que sí, pienso que llevo, ay, no sé. Es como que no sé qué cosas podría deshacerme. Él veo que va viajando de otra manera. Quizás sí, se quedaba a dormir en otros sitios, pero bueno. Sí, la verdad que un placer encontrarse a gente que viaja de la misma manera. Sí, se te llena el corazón de alegría. Nada, la rueda de delante me suena un poco ñiqui, ñiqui, ñiqui. La pareja esta que han aceptado en el Warm Showers me estaba fijando y nada, es un centro naturista, así que nada, interesante. Nunca he estado en un centro naturista. No creo que ahora con el frío que hace vayamos a estar en bolas, pero bueno, quién sabe. Y más que nada, pues bueno, se centran en todo lo que es la comida natural y el contacto con la naturaleza, ¿no? Así que bueno, estoy abierto, ¿no? A escuchar, a ver diferentes tipos de vida y por qué no a experimentarlos, ¿no? En base a las experiencias, a escuchar, a compartir, a vivirlas. Va metido adentro como si fuese en Fórmula 1. Bueno, te das cuenta cuando vas a comprar con hambre o sin hambre, la diferencia. No me cierra la alforja ya. Buenos días. Séptimo día pedaleando. Ahora sí llevo unos 10 kilómetros pedaleando y me quedan otros 10 para cruzar con el ferry a Royan. Y nada, hoy especialmente hace un frío raro y nada, muy agradecido con esta aplicación de Warm Showers, a esta pareja que me recibió, una muy bonita cena, dormí pero del tirón, o sea, seguido.
Es impresionante cuando tienes un sitio donde dormir tranquilamente. ¡Oh! Ya llegué al ferry, aquí está. Gironde se llama la compañía, que me va a cruzar a Royan. Sí. Nada, queda un ratito, quedan 45 minutos. Aquí esperando ya a montar el ferry. Bueno. Estamos montando ya. Creo que... Bueno, aquí estoy ya con la bici montada y nada, justo reservé en un sitio ya porque sí, para dormir, porque ya necesito descargar todas las tarjetas SIM, las tengo a full y nada, la verdad que será interesante poder descansar un día también. Nada, voy a atar la bici y me voy a subir arriba, sí. El primer ferry con la chispita. Bueno, ahí, por ahí entré, esa partecita ahí. Y nada, yo creo que cruzamos hasta por ahí, si no me equivoco. Emocionado de poder estar aquí con la bicicleta, viajando. Sí, humildemente, poco a poco. Sí, mucho mejor aquí dentro. Vamos a Royan. Esto es ya Royan. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Sí, acaba de caer una lluvia. Estoy como dentro de un pueblo, pero como que no hay techo. Yo me cago en la leche. Digo, nada para cubrirme. Ya me caí, ya me he mojado todo. Estas lluvias que vienen, caen y chao. Y hasta luego, ¿sabes? Y el momento que te hace falta un techito, para nada, para 10 minutos, no existe. Ah. Voy a cruzar un puente así encima del agua. Vamos a ver, pues en el mapa aparece el agua, el puentecito, y tengo ciclovía, así que vamos a ver. ¡Emoción! Por cierto, me han aceptado en Camp Space, una familia. Sí. Ayer descansé y la verdad que agradecido. Lo único que está pegando mucho frío por las mañanas, es algo
que me hace hasta cuestionarme de por qué estoy haciendo esto, ¿no? Hoy es también luna llena, conforme las mareas dentro de mí están bailoteando. Pero bueno, vamos dirección Roquefort ahora, sí, como el queso. Así que nada, y ahí hay un Decathlon. Quiero comprar unos electrolitos, me parece, que son como sales. Nada, aquí sí, estaba por una carretera, eran como 5 kilómetros y empezó a llover duro y nada, por suerte me he parado en una boulangerie, he comido algo, pero la verdad es que estoy teniendo frío y cuestionándome el porqué, ¿no?, de todo esto. Para calentar el cuerpo, una subida a un puente, Jesús, parece el Himalaya. Ahora sí ya entramos en calor. Por ahí está abajo y por allá está Roquefort. Decathlon. He comprado uno de estos y estoy buscando a ver dónde está. No quiero perder mucho rato porque conozco el Decathlon y yo y somos una pareja tóxica. Sí, ya, es en hate and love. Pasaría horas. Compré otra bombona de butano, compré estos electrolitos que me van perfecto para el agua. Y compré 2 de estas como en polvo, proteína, sí, para seguir poniéndole fuerza al cuerpo. Quiero expresar una grata gratitud a todas las personas que me están animando a la distancia. Hay momentos de subida, súper felicidad, al ver todos estos paisajes, cuando el sol sale, pero a veces la lluvia se te pone y el viento de cara y todo te va mal y te preguntas por qué, pero luego es como no hace falta saber por qué, ¿no? Es como, bueno, ya está, estás aquí. Y nada, sí, fui aceptado con warm showers con una pareja cerca de Rochelle, porque esta noche me parece que dan algo de nieve mañana por la mañana, así que vamos a ver cómo va el pronóstico estos días, pero pura vida, pura vida. Wow. Mira cómo pilla el vuelo. Wow. Mira esta otra. Cariño. Hola, cariño. Sí. Wow. Sí, se acerca por la derecha. Dios. Y eso será mañana a las 6, 7 de la mañana. Agua dura con algo de nieve hasta las... Ok. Bueno, hoy paré a comer y nada, aquí justo en un cementerio son las tumbas de la guerra común de aquí de Francia. Nada, hoy pues vamos a pedalear por la gente y por las familias que pierden a sus seres queridos, ¿no? Por una lucha a veces que no sabemos bien ni por qué, ¿no? Por un bien en común, por una tierra, por una línea, una frontera, un petróleo, una madera, un dinero. Hoy pedaleamos por esos y por sus familias, pues. Ya. Sí, aquí he parado. Sí, un poquitito
para comer un poco, ¿no? Porque vamos, estoy hambriento. Sí, estoy haciendo un poco de pasta. Sí, nada, algo rápido, ¿vale? Pasta. Y luego tengo una latita de atún, si no me equivoco, esto es atún, al menos el traductor ponía esto. Miletes de atún. Vamos a probar. Uy, y nada, quedan 25 kilómetros hasta Rochelle, así que todo bien. Ya casi una semana en tierras francesas. En cada lugar donde estuve me sentí bien recibido, pero el frío apretaba y con él venían las dudas. ¿Estaré haciendo bien viajando así, en bici? ¿Vale la pena? Preguntas que aparecen cuando el cuerpo se cansa y el camino se hace largo. Nada, la verdad que ahora justo me acaba de escribir el de Warm Showers y me dice, ¿prefieres que hablemos en francés o en inglés? En inglés, thank you. Poder expresarme un poco libremente también apetece a veces, ¿no? Y nada, agradecido por el día de hoy. Estoy llegando, me quedan como 5 kilómetros. A ver cómo viene el clima mañana. Vamos a ver qué onda y a ver cómo se viene. Estoy pensando si coger un tren, dado el mal clima que viene y la falta de vías hacia el norte, porque me tengo que dirigir hacia la derecha, luego hacia arriba, luego hacia la izquierda otra vez para ir a la costa. No hay como una línea recta, o sería ir por toda la costa atlántica, que no lo deseo. Así que no sé si pillar un tren, quizás serían unos 200 kilómetros, con lo cual la tempestad me pasaría y podría llegar a la ciclovía en Angers, si no me equivoco. Y con esto termina la primera etapa de mi recorrido por Francia. Si te está gustando el viaje, suscríbete y deja tu like. Me ayudas un montón. Seguimos pronto con la segunda parte. Más rutas, más encuentros y más historias desde la bici.